Hay varios temas que analizar y por eso hemos invitado al analista político Enrique Castillo, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, vamos a comenzar de inmediato con esto que ha sido lo más reciente, un nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte. Se va a Francia del 7 al 11 de junio. Ella va a asistir a la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos. Y lo primero que saltó fue: ¿qué tiene que hacer la presidenta en Niza, que es donde se va a llevar a cabo esa cumbre? ¿Y cuál es la relevancia que tiene que ella participe en este evento? Bueno, es cierto que un presidente de la República dirige las relaciones internacionales, el manejo diplomático de un país. Pero obviamente ese manejo diplomático tiene que tener una ruta, una línea que seguir. Lamentablemente no hemos tenido eso de parte de la mandataria, porque si nosotros lo vemos desde afuera, no tenemos un rumbo claro de lo que significa la ruta de la presidencia de la República en la línea de las relaciones exteriores. No sabemos si lo que quiere es una adhesión rápida a la OCDE, a pesar que dice que va a ir a hablar con el secretario general de allá. No sabemos si lo que queremos es una mayor integración de los países latinoamericanos. Nunca le escuchamos en un discurso a la presidenta una sola frase con relación a las relaciones exteriores. Cierto. Nunca lo hemos escuchado. Nunca hemos escuchado, por ejemplo, cómo le fue en Ecuador. Acaba de ir a Ecuador a la transmisión de mando y es algo que se justifica porque es un país vecino, un país con el que lamentablemente estamos en este momento compartiendo el drama de la delincuencia, de la inseguridad. Pero no sabemos qué tipo de conversaciones ha tenido allá, qué tipo de avances ha tenido allá. Entonces, lo que estamos viendo son una serie de viajes que se hacen coyunturalmente a pedido de la presidenta, sin un objetivo claro, y estoy hablando de un objetivo general y objetivos específicos en relaciones sean globales o bilaterales. El mismo nombramiento o la designación del ex primer ministro a las Naciones Unidas, por ejemplo, demuestra que no existe un trabajo muy profesional en lo que significa el desarrollo de esas actividades, digamos, de relaciones exteriores. Porque si realmente se hubiera querido una cosa así, un trabajo profesional y una inserción verdaderamente muy, digamos, justamente profesional dentro de las Naciones Unidas, se hubiera enviado o se hubiera mantenido a un diplomático de carrera. Efectivamente, ¿no es cierto? ¿no? En un mundo multilateral en el cual las negociaciones no son del tipo políticas que tenemos acá de manera interna. Son otro tipo de negociaciones, con otro tipo de conocimientos y hasta manejos de habilidades como los idiomas. Sin duda. Entonces, perdóname, pero estos objetivos a los que hacías referencia, que la presidenta no comunica, de los que la presidenta no habla, ¿el Congreso los entiende? O sea, ¿por qué el Congreso le da, digamos, el permiso para que ella viaje? Ya, esa es, digamos, una segunda parte mucho más doméstica, ¿no es cierto? Ahí hay tres posibilidades. La primera es que hay bancadas que se dan cuenta que eso le gusta a la presidenta y entonces le dan su gusto para que ella también les dé su gusto a ellos. Es una especie de intercambio de cortesías, ¿no es cierto? Buena convivencia. Buena convivencia, pero además, mira, no te ponemos problemas en esto, quieres irte a Niza, ándate a Niza, pero conversemos sobre este tema que tengo pendiente y este otro, y mira, un agradecimiento por los créditos suplementarios que les ha dado ahora, ¿no es cierto?, a los alcaldes y de todo el país. En fin, entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que la presidenta tiene dentro del Congreso, a pesar que se dice que no tiene bancada, tiene bancadas que le dan el soporte suficiente para que pueda ella tener la posibilidad de hacer estas cosas, no solamente los viajes, por supuesto, sino la tranquilidad de poder sentarse en el Palacio de Gobierno. Y con las que se acaba de reunir, que la han visitado en Palacio de Gobierno, Exactamente. ¿No? Y lo tercero es que efectivamente hay interés también de parte de los congresistas de manejar sus conversaciones a otro nivel y no con la presidenta de la República, con lo cual lo que también te están dando a entender, Tatiana, es que la presidenta, en una coyuntura en la cual el primer ministro se va a presentar al Congreso para pedir el voto de confianza, la presidenta no es muy necesaria en el país. Y eso no es bueno para un gobernante, ¿no? Porque ella debería estar, como se dice popularmente, al pie del cañón,
dándole el respaldo, manejando el discurso del primer ministro, corrigiéndolo, guiándolo, y no que se vaya 4 o 5 días antes de la presentación y desaparezca del país. Hay quienes dicen además que al país le va mejor cuando Dina Boluarte no ha estado aquí, o sea... Bueno, pero digamos, ella debería estar aquí, no solamente por el bien del país, sino por el bien de ella, ¿no es cierto? Para tratar de demostrar que ella efectivamente está pendiente de los asuntos del país en momentos de coyuntura importante, como es, como digo, la presentación del primer ministro. Ahora, es verdad que ya se han reunido, de repente ella ha apurado las reuniones precisamente para poder viajar, como hizo con el nombramiento del primer ministro para poder ir a Roma. Las ha liderado también, que no es tan usual. Usualmente vemos al entrante jefe de gabinete él tomar la batuta y el liderazgo de las conversaciones con las fuerzas políticas en el Congreso. Pero en ese caso ha sido la propia mandataria la que ha dicho, no, yo quiero estar presente en estas reuniones. Sí, efectivamente el ritual es que el primer ministro sea el que reciba las bancadas, pero muy probablemente, como digo, lo que ella ha querido es demostrar que sí estaba para poder viajar los días previos de la presentación. Y ahí podría haberse negociado algo también, lo que señalabas al inicio, ¿no? Bueno, en esas conversaciones que se tienen con las bancadas, obviamente lo que hay es un intercambio de expectativas, ¿no es cierto? El gobierno les plantea lo que más o menos puede ser lo que el primer ministro señale, y las bancadas le señalan lo que ellos quisieran, no solamente que se diga, sino que se haga. Y ahí, digamos, hay todo tipo de conversaciones, no lo podemos saber porque no hemos estado en esas conversaciones, pero obviamente uno puede pensar que ahí hay acuerdos que se van tomando y que van garantizando esa mayoría que el primer ministro necesita. Calculo que esa mayoría le está permitiendo a la presidenta decir, bueno, ya tenemos los votos seguros, me voy y aquí no pasa nada, ¿no? Claro, bajo esa lógica, entonces, claro, ya tendría los votos, lo que podríamos ver en los próximos días, de hecho, que se le otorgue el voto de confianza, pero da cuenta esta tercera salida de la mandataria del país, pocas semanas, ¿dónde están puestas sus prioridades? ¿No? Se está yendo a la cumbre de los océanos en Francia y caramba, si otro fuera el contexto, enhorabuena, que viaje y que haga relaciones por allá. Pero en ese contexto podría ser más oportuno verla viajando más seguido a Patás de pronto. O estando acá, sin necesidad de ir a Patás, pero mucho más pendiente de las cosas como las que pretendió hacernos ver cuando tenía su cuarto guerra. Ya, por ejemplo. ¿No es cierto? Por ejemplo. Pero digamos que efectivamente la cumbre de los océanos no es necesariamente un objetivo para un presidente que lo que está queriendo es demostrar que es tan eficaz afuera como adentro. Exacto. Entonces, lo que ella pueda hacer allá, como digo, termina siendo de repente beneficioso para ella en términos personales, pero hasta ahora ninguno de sus viajes nos ha redituado a los peruanos una especie de agenda que se pueda cumplir, sea multilateral o bilateralmente. Exactamente. No tenemos hasta ahora resultados de esos viajes, ¿no? Vamos a ver justamente y recordar un poco cuáles han sido los viajes de la mandataria en los últimos periodos. 2023 se fue a Brasil, una reunión de presidentes de los estados, parte del Tratado de Cooperación Amazónica. En el mismo año, en septiembre, viajó a Estados Unidos, Asamblea General de Naciones Unidas. Al mes siguiente, en octubre, viajó a Europa, una gira por Alemania, Italia y el Vaticano. Y en noviembre de ese mismo año también estuvo en Estados Unidos, cumbre de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Cerró el año en la cumbre de APEC y en 2024 solo estuvo en China, en la visita oficial, en la reunión con el presidente Xi Jinping, donde ofreció además una entrevista al medio de ese país. Y este año sí ha viajado un poquito más, ¿no? Lo hemos visto en enero, Suiza, reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos. Se fue en mayo al Vaticano, a la entronización del Papa León XIV, y estuvo recientemente en Ecuador para la investidura presidencial del presidente Daniel Noboa, y ahora se irá a Francia. Lo que nos ha llamado la atención es que hay 2 congresistas que se quieren sumar a esa comitiva y que ya le enviaron un oficio a Cancillería para decirles, inclúyenos también en el viaje. No conocemos a detalle los motivos por los cuales sería relevante que 2 parlamentarias acompañen a la mandataria en ese encuentro, porque al final esto implica también un costo por parte del Estado.
Pero es relevante mencionarlas. Una de ellas es la congresista Heidi Juárez de Podemos y la otra es Janet Rivas de Perú Libre. Es la congresista Juárez, específicamente, la que ha criticado las últimas intenciones de la mandataria de salir del país, al Vaticano y a Ecuador. Y ahora es ella la que vota y además quiere sumarse a este viaje. Vamos a recordar lo que dijo en ese momento la congresista Juárez. Desde la bancada Podemos Perú me dirijo a la mamá de todos los peruanos, porque así se autodenominó la presidenta. Una madre no deja un distrito, el distrito de Patás, a su suerte, porque estas medidas que ha establecido no son las adecuadas e idóneas. La presidenta, nuestra madre, debió estar allá con todos sus ministros para que en consenso con la población y sobre todo con las autoridades puedan establecer políticas claras. Una madre se preocupa por la seguridad ciudadana de todos sus hijos. Una madre que protege y cuida a sus hijos lo hace 24/7 y por ello, presidenta, no le vamos a dar el permiso el día de hoy. El Perú la necesita, presidenta, y es acá. Desde mi perspectiva, yo considero en la anterior oportunidad que pidió no se le dio el voto para que viaje, porque hay prioridades en nuestro país. Yo creo que hay que dejar ese espíritu egoísta y decir, bueno, me quedo en mi país tratando de resolver, teniendo en cuenta que cuando la presidenta se va solamente delega y nadie puede firmar ningún decreto supremo. Usted también que la presidenta se quede y garantice seguridad ciudadana, educación, salud. Nuestro país la necesita para que dé soluciones. La calificó de egoísta, de que no tenía las prioridades claras, pero a la hora de la hora también quiere acompañar a la presidenta. Bueno, no debería sorprendernos, considerando además que ya se han publicado muchas veces la cantidad de viajes que muchos congresistas han hecho. Viajes a países con los cuales a veces tenemos relaciones pues mínimas, viajes que se han hecho sin ningún tipo de agenda productiva realmente, ¿no es cierto? Es cierto que en muchos casos hay invitaciones de gobiernos extranjeros, pero también es verdad que hay invitaciones que unos congresistas responsables podrían dejar de lado y no subirse a todos los aviones que se les plantea como con la puerta abierta. Entonces, pero en este caso ya no solamente se trata de ese interés medio frívolo que lamentablemente algunos congresistas tienen con este interés de viajar, sino de una total inconsistencia e incoherencia, ¿no es cierto? Es decir, cuando me conviene, le digo a la presidenta que no viaje, y cuando me conviene, no solamente le doy permiso, sino que además me subo al avión. De acuerdo. Considerando además que pertenezco a bancadas que se supone se han opuesto al viaje. Entonces, la incoherencia y la consistencia de los congresistas, como digo, ya nos sorprende, pero cuando se hace de una manera casi totalmente desvergonzada, como en este caso, ya es una cosa que mueve a risa, ¿no? Mueve a risa. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los viajes nacionales, ¿verdad? El Congreso ha gastado un montón de dinero en viajes que deberían efectivamente justificarse en el hecho de que los congresistas deberían tener esa relación cercana con sus electores o con poblaciones que están dentro de su circunscripción electoral. Pero esto no ha sucedido así, lamentablemente, ¿no? Hay congresistas que han viajado incluso al cumpleaños de un compañero de bancada o lo que sea. Pero ya que mencionas justamente a los viajes, recientemente en la Comisión de Constitución se ha aprobado un dictamen para que los congresistas en semana de representación, donde suelen viajar a sus regiones, puedan hacer campaña, ¿no? Se les ha eximido de neutralidad política y durante el mes ellos reciben 2.800 soles para que puedan hacer uso de ese dinero durante la semana de representación sin incluir los costos de viáticos para las personas que las acompañan, los viajes de avión, todo eso es de manera adicional. ¿Qué piensas de esa propuesta? Los congresistas sí es cierto que son personajes políticos por naturaleza y representan no solamente al país dentro del Congreso, sino representan sus colores políticos. Ellos pertenecen a bancadas que están debidamente definidas con no solamente su color político, su ideología o su forma de pensar o su forma de actuar, ¿no es cierto? O sea, efectivamente son totalmente diferentes en cuanto a su trabajo a los demás funcionarios públicos. Sin embargo, a ellos los elegimos para legislar.
y los elegimos para que en representación de sus partidos, ¿no es cierto?, aporten a las leyes, a las normas, a la fiscalización, de acuerdo a los postulados de sus partidos. Exacto. Y el trabajo de sus bancadas precisamente es, en una negociación política, tratar de incluir cuáles son sus líneas de pensamiento dentro de lo que significa la marcha del Congreso. Entonces, hay que reconocer que efectivamente son, entre comillas, y en el buen sentido, animales políticos que tienen que trabajar para eso. Ahora, pagarles a ellos todo para que hagan campaña electoral, Ese es el punto. eso es otra cosa totalmente diferente. No los hemos elegido para que hagan campaña electoral por sus partidos. Pero ellos Los dicen, estamos en desventaja frente a las personas que quieren postular al Senado, los que quieren ser también actores políticos en las próximas elecciones. Nosotros estamos en desventaja porque estamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos las reglas de juego. Claro, están en desventaja porque, según ellos, tienen una aprobación de 0. Pero tienen enormes ventajas sobre sus rivales políticos por muchas razones. Tienen exposición mediática. Claro. ¿No es cierto? Ellos los entrevistan en diferentes programas, pueden decir lo que quieran, pueden decir hasta insultar a quien quieran sin que nadie los persiga. Y ahora están buscando además inmunidad parlamentaria. Ellos tienen la ventaja de que tienen presupuesto, tienen oficinas, tienen personal que está pagado por el Estado, cosa que muchos candidatos no tienen. ¿No es cierto? Que se las tienen que ver con la suya o con la de su partido. Entonces, ellos tienen muchísimas ventajas. Lo que aquí se critica no es que hagan política, que sí, efectivamente se les eligió para eso y sus electores los pusieron ahí para representar los colores de su partido. Eso está bien, eso está perfecto. Pero no se les eligió y se les puso ahí para que con plata del Estado hagan campaña electoral. Sin duda. Eso es diferente. De acuerdo. Entonces, si quieren hacer campaña política, que la hagan. Lamentablemente, el cargo de congresista es irrenunciable, ¿no es cierto? Y tampoco pueden pedir licencia si no dejarían al Congreso vacío. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es cuidar los recursos del Estado y que con los recursos del Estado no se aproveche para hacer campaña electoral. De acuerdo, porque ahora las semanas de representación van a ser semanas de campaña política, ¿no? Bueno, pero auspiciada Tatiana, por los recursos del Estado. Tatiana, hay que señalar también que en la mayoría de los casos, no en todos, porque hay congresistas que sí la cumplen, las campañas de representación son un cuento. Sí, y ya venían siendo también campañas políticas para algunos. Ya venían haciendo campañas políticas o campañas que les permitían a los congresistas ir a otros sitios que no es su circunscripción electoral para poder ser conocidos y todo lo demás. Es cierto. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que mantengan su tarea política, pero no con plata del Estado. Eliminar la semana de representación, que en realidad, la verdad, nunca debió ser, digamos, establecida. Y lo segundo es cerrar la puerta de todo lo que es gastos para viajes en época de campaña electoral. Claro, esa Sí. es una propuesta también que se le escuché al abogado Natalia Primo, que decía, una vez que ya se convocan elecciones, ya no debería haber semana de representación. Ya no. O sea, la semana de representación se va a convertir en una desvergonzada campaña electoral, que no es lo mismo que una campaña política, porque, Claro. a ver, un congresista puede salir a hacer campaña política por una norma, por ejemplo, por una ley, ¿no es cierto? Y eso está bien, porque les corresponde hacer campaña política por eso, pero no para ellos tener el beneficio personal de una campaña electoral pagada por todos los peruanos del Estado. Coincido. Pero bueno, eso me parece que es lo que vamos a ver por lo menos en los próximos meses. Quería hablar también contigo respecto a Ollanta Humala, porque la mesa directiva ha decidido suspenderle sus beneficios que le corresponden como exmandatario, porque está cumpliendo prisión. Se va a quedar sin vehículo oficial, sin vales de gasolina y el personal que se le asigna, pero sí va a mantener la pensión vitalicia. Lo que parece tener sentido porque estando en la cárcel no va a poder usar de estos recursos. ¿Qué piensas? Debería ser extensivo no solamente a los, digamos, presidentes que están en cárcel, ¿no? Sino a los presidentes que también tienen, digamos, condenas en su casa, ¿no es cierto? Claro. O arrestos domiciliarios, en fin. La razón por la cual se le dio a un presidente de la República todas estas ventajas era porque la distinción de su cargo no debería obligar a un presidente a tener que salir de Palacio de Gobierno y estar buscando trabajo o tener, digamos, una vida bastante por debajo de lo que significa la dignidad de haber desempeñado un cargo público.
Pero obviamente, así como la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto?, que se daba antes, precisamente para evitar persecución a los congresistas que eran opositores al gobierno o que ideológicamente no compartían digamos, las líneas políticas de los gobiernos. Entonces, se hacía, pero con otro tipo de políticos, ¿no? Sí, claro. Con otro tipo de presidentes. Hoy las reglas deberían cambiar un poco, ¿no? Hoy, exactamente, deberían adecuarse a lo que tenemos ahora, lamentablemente. Todos expresidentes más recientes, encarcelados, procesados. De hecho, se ha sumado también una nueva acusación contra el señor Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, por el caso de gasoducto. Le están pidiendo nuevamente prisión. Ahí lo que tiene que haber, Tatiana, también es, y ahí tiene que ver ya con el ámbito jurisdiccional de la justicia, es juicios rápidos. Ya. Porque tampoco puedes tener a expresidentes, y no me voy a referir solamente a los que hemos tenido, sino a cualquier otro caso, que pueden ser culpables y no tener condena, o inocentes y no ser declarados como tales De acuerdo. rápidamente. Entonces, una vez definido si tienes condena, si te vas de prisión domiciliaria a tu casa o a un penal, o si eres inocente, se puede decir, bueno, este señor sí puede vivir con dignidad, este señor no tiene dignidad porque o se robó la plata, o se dedicó a hacer negocios, o es un violador, o lo que sea. Claro. Entonces, pero si no tenemos juicios rápidos, decisiones como estas no se pueden tomar tampoco con la misma rapidez. De acuerdo, por eso queda todo muy en la nebulosa por el Poder Judicial. Es un poco también lo que está pasando en el caso de Martín Vizcarra, ¿no? Está en juicio y claro, muchos juristas coincidían, este va a ser un juicio rápido, él va a ser procesado muy rápido porque no hay tantas personas involucradas, pero ya estamos a mitad de año y todavía no hay manera que esto termine pronto, porque se lleva a cabo una sesión a la semana. El riesgo pasa que en un mes se le vence el impedimento de salida del país, que es la única medida que él tiene en su contra. Y el juicio no va a terminar en un mes, por lo menos se estima que entre agosto y septiembre pueda terminar. Entonces ahí, la Fiscalía debería ponerse las pilas con el antecedente que tenemos de Nadine Heredia, o ¿qué hacemos? ¿Esperamos? Bueno, ahí también hay que decir que han habido normas que ha dado el Congreso que lo han han sido beneficiado. un boomerang y lo han beneficiado. Congreso al que él critica además, ¿no? Y Congreso que muere por tenerlo inhabilitado a él. Sí, también, ¿No es cierto? claro. Porque obviamente él se llena la boca diciendo que en realidad lo persiguen porque si él se presenta a las elecciones gana. Le gana a todos. ¿No es sí. cierto? Entonces, es verdad, tenemos un problema ahí, como te digo, que tiene que ver justamente con este tipo de acusaciones y demoras en lo que significa el Poder Judicial. Si las normas que ha dado el Congreso lo van a beneficiar y si además la lentitud del Poder Judicial y de la Fiscalía también lo van a beneficiar, lamentablemente es algo que no podemos controlar, porque las leyes tienen que cumplirse, Sí. ¿no es cierto? Lo que sí es muy importante es que los peruanos tengamos claro dos cosas. La primera es, deberíamos saber efectivamente por qué las demoras y por qué las acusaciones realmente. La demora dice que es por la alta carga procesal, ¿no? Lo que Bueno, sucede en pero las salas. tratándose de estas cosas, obviamente los peruanos requerimos decisiones rápidas. Sí. Y lo segundo es porque justamente también se tiene que evitar que el electorado sea engañado por personas que dicen que pueden postular, pero que en realidad no pueden hacerlo. Eso es lo que está jugando Martín Vizcarra. Mal que bien, y por más que exista otra intención, hay una inhabilitación, ¿no es cierto? Y esa inhabilitación hoy está vigente. Si mañana más tarde la justicia supranacional o la nacional eliminan esa inhabilitación, es otra cosa. Pero hoy esa inhabilitación está vigente. Entonces, lo que tenemos son demoras, falta de decisiones, leyes que se dan en el Congreso, como digo, que son un boomerang, que generan la posibilidad de generar, valga la redundancia, esta confusión que le beneficia a personas que en realidad no deberían estar haciendo campaña política a nivel personal porque simplemente están inhabilitados. ¿Y a qué juega Martín Vizcarra? ¿Cómo lo ves como actor político? Lo que yo creo es que él tiene tres posibilidades, o debe estar pensando en tres posibilidades. La primera es, con una campaña política de esta naturaleza, con la que está haciendo y paseándose por todo sitio, es verdad que tiene un bolsón electoral, no podemos negarlo, ¿no es cierto? Tiene una cierta adhesión de la población, que no sabemos cuánto es en realidad. Pero con eso quiere presionar justamente a la justicia supranacional y a la nacional para que le puedan levantar la inhabilitación. Si eso no se puede, entonces tiene que haber un plan B.
¿Cuál es el plan B? El plan B es, ya, entonces, yo no puedo postular definitivamente, entonces busco a la persona que me va a reemplazar y yo le endoso todo mi capital político a esa persona. Quizás no gane, pero por lo menos me va a permitir una bancada importante que en el Congreso me defienda y me quite y haga el trabajo para quitarme la inhabilitación desde el Congreso. ¿No es cierto? Entonces tiene un plan A y un plan B. Y un plan C, que ya es el más extremo, pero que puede ser, atendiendo a los rumores, yo no digo que sea cierto, pero se puede dar, es que también esté preparando las posibilidades de una campaña internacional para decir que es un partido político, y que es un perseguido político, perdón, y que eso le permita tocar alguna puerta para poder salir del país. Pero a eso parece que apunta, ¿no? Por lo menos es lo que se escucha a su vocero y abogado. Bueno, pero él lo ha negado, ¿no es cierto?, en todos los idiomas, la posibilidad del asilo, pero es verdad que cualquier político en una situación desesperada puede tratar de hacer eso, pero tiene que, con el fin de que algún gobierno le abra las puertas, generar esa sensación de que es un perseguido político. Pero ya están allanando ese camino. Cuando tú escuchas al señor Alejandro Salas, habla de la cantidad de inhabilitaciones que salen del Congreso de la República. Razón no le falta. Los congresistas le dan también insumos para que él pueda seguir esbozando ese argumento. Y claro, con el antecedente de Nadine Heredia y que Brasil dice en Perú sí hay persecución política, podría ser su camino. Y volvemos exactamente a lo que habíamos hablado antes. ¿La culpa de quién es? De la justicia. Sí. Que no resuelve, no condena o no lo declara inocente. Si lo declarara inocente o lo condenara, no solamente los electores tendrían claridad, sino que además se tomarían las medidas necesarias para todo esto, ¿no? Sin duda. Enrique, ha sido un gusto tenerte en el programa. Igual gracias por habernos acompañado. Muy amable.